Hemos tenido un récord de interacciones, de comentarios, incluso de llamadas sobre lo que el capitán Sergio Castro comentaba. La existencia de una especie de, por así llamarlo, de logia, de club de amiguis, no sé si son amigas o amigos, que definían la orden de destinos. La gran pregunta era, ¿de dónde sacaste la orden de destinos? Y la respuesta es yo sabré de dónde, pero bueno, quiero darle una vez más por la trascendencia, por más de 300.000 interacciones, quiero darle la bienvenida al capitán Sergio Castro una vez más. Capitán, me imagino que usted también ha tenido interacciones por su lado, ¿verdad? Querido Juan Carlos, bueno, de igual manera mandar un saludo a través tuyo a toda tu audiencia, a todas las personas que están siguiendo el programa, principalmente a todos los elementos de la fuerza pública que se encuentran atentos a lo que se está comentando y a la información que se está vertiendo en pro del beneficio del país. Capitán, a ver, complementemos, porque hay gente que pide de alguna manera el conocer más detalles, que no solo tiene que ver con el tema del contrabando, con el manejo del orden de destinos, con militares que deberían haber sido separados de la institución y que por el contrario, en lugar de ser separados, han sido premiados con nuevos destinos en lugares, por así decirlo, estratégicos, ¿no? Y me llama profundamente esto la atención. Mira, querido Juan Carlos, cuando nosotros hablamos del tema de lo que está aconteciendo prácticamente al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con respecto a la Rosa de Hierro, hay que basarnos prácticamente en la estructura de cuál es la razón de la existencia de este motivo, ¿no? Cabe recalcar que este movimiento, este grupo, esta denominación, no solamente es al interior del ejército, si bien se está denunciando más aspectos del ejército, pero esto abarca a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en relación a ministros de gobierno y ministros de defensa, ¿no? Te hablo del caso del señor Novillo, ministro de Defensa, que fue una de las personas que está en esta creación de la Rosa de Hierro desde los inicios y los orígenes. ¿Cómo surge prácticamente la estructura de la Rosa de Hierro al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Surge a través del señor vicepresidente de la República, en ese entonces el señor Álvaro García Linera. El señor Álvaro García Linera empieza a reclutar a miembros estratégicos de ambas instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para que empiecen a tener a través de una actividad inusual, como es la actividad sentimental entre hombres del mismo sexo o personas del mismo sexo, para poder generar un chantaje, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los primeros reclutados y quienes van reclutando y van generando las roscas, como se dice, al interior de la jerga militar? Fue primero el general Ramiro de la Fuente Bloch y posteriormente algunos otros generales que empezaron a eslabonar estas acciones, ¿no? Todo este proceso, cuando yo hablo y vierto las opiniones de lo que está aconteciendo actualmente dentro de la fuerza pública, no solamente dentro del ejército, sino dentro de la fuerza pública, yo trato de buscar y colocar en alerta a la población que la amenaza latente que se tiene es el sistema que está manejando y está afectando a la institucionalidad. ¿Qué es lo que busca la creación de la Rosa de Hierro? No es prácticamente solamente en realidad manejar el contrabando, manejar las actividades de negocios ilícitos, tener controlado a los militares. Busca desestructurar la institución armada, principalmente las Fuerzas Armadas, y destruir, porque es una amenaza considerada para las operaciones y para los intereses del socialismo en Bolivia, que se manejan bajo un solo aspecto en Bolivia: el narcotráfico. El narcotráfico es el que rige el territorio nacional. Mira, te he mandado un video y con eso quiero demostrar que prácticamente se está desarticulando la estructura militar y todo el beneficio que pueda aportar las Fuerzas Armadas en relación de lo que es la estructura de la Rosa de Hierro. Y son dos actividades que te he mandado. Hay un primer video que es un vehículo propulsor, es un vehículo
que tiene una capacidad de poder eliminar blancos estratégicos a nivel táctico. ¿Qué quiere decir un blanco estratégico a nivel táctico? Por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas están realizando una exfiltración producto de que han capturado a una persona o han rescatado a una persona en un rescate de rehenes o en una captura de una orden judicial o de un requerimiento de alto valor, lo que hace este equipo es prácticamente lanzar misiles y poder romper el camino sobre el cual puedan perseguir las personas, destruir una pequeña casa y demás. Es una tecnología que fue diseñada por la Escuela Militar de Inteligencia, que fue prácticamente propulsada para poder ser ejecutada en la eliminación de blancos de alto valor. Este operativo y esta operación prácticamente fue ejecutada en la ciudad de Cochabamba, bajo diferentes gestiones de la Escuela Militar de Ingeniería. Creo que se encontraba ahí entre las personas que manejaron este proyecto en la época del coronel Montes, si no me falla la memoria, quienes empezaron a ejecutar estas acciones. Hasta la fecha no se puede consolidar este proyecto porque prácticamente una de las personas que entró dentro de la consolidación y poder articular a las Fuerzas Armadas con tecnología propia generada por los mismos militares a través de la Escuela Militar de Ingeniería, que es el propósito de creación de esta unidad, se coloca una persona clave dentro de la Escuela Militar de Ingeniería, el general el general Durán Lino. El general Durán Lino es parte de la estructura de la Rosa de Hierro. El general Durán Lino fue la persona que otorgó todo el capital que genera la EMI, que está creada mediante una resolución y mediante una ley donde se tiene que administrar internamente porque es producto de una actividad personal de las Fuerzas Armadas, y otorgó todo el dinero de la Escuela Militar de Ingeniería hacia las arcas del Tesoro General del Estado. Es decir, que la EMI no puede disponer ni de 10 centavos que aportan los mismos estudiantes militares o los estudiantes civiles de la misma universidad militar. No puede ser la EMI parte del sistema de universidades públicas, porque al ser parte de las universidades públicas no tendría que cobrar la pensión que se encuentra cobrando el día de hoy y tendría que bajar a la escala de las universidades públicas y tener el cogobierno que tienen las universidades públicas de acuerdo a la ley de universidad en la República de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha utilizado a los militares que han sido partícipes de la Rosa de Hierro, como el caso del general Durán, que hasta ahorita siguen actual vigencia, porque el general Durán es nada más y nada menos que el rector de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas el día de hoy. ¿Por qué sigue esa persona? Posteriormente te he mandado igual un proyecto que se ejecutó dentro de la Escuela Militar de Ingeniería, que tiene una capacidad de propulsar y lanzar drones hacia una altura de 20 kilómetros, que era prácticamente la manera en la cual se estaba posicionando la Escuela Militar de Ingeniería en el tema de nanoespacial, si no estoy mal en el término que me han explicado, nanoespacial, porque tenía la capacidad de lanzar como satélites, si vale el término, a 20 kilómetros de altura, que puedan permitir observar las operaciones, poder tener un control sobre el área de terreno y poder dirigir las tropas en tierra para reducir el riesgo de las personas que se vayan a ejecutar una operación. Y mira qué casualidad el día de hoy, querido Juan Carlos, que prácticamente estas dos tecnologías que se impulsaron, que prácticamente fueron cortadas por personas de la Rosa de Hierro, como ser el general Durán y el actual rector de la Escuela Militar de Ingeniería, que fue posesionado nada más que por el ministro Novillo, violando todas las normas y procedimientos militares, porque el ministro de Novillo no podía posesionar al rector de la EMI. Y te he mandado las fotos donde el ministro Novillo posesiona al rector de la EMI, que hasta la fecha sigue manteniendo la misma persona, una persona que también es parte de la Rosa de Hierro. Entonces, cuando ellos estructuran todo eso, han destruido dos proyectos que se podrían utilizar ahorita en la ejecución del mandamiento de aprehensión que existe en contra del señor Evo Morales, radicado actualmente y atrincherado en el sector de la Ocaña. Esos propulsores tienen la capacidad de desplazar y destruir blancos estratégicos tácticos a una distancia de 15 kilómetros. Y los propulsores y los cohetes tenían la capacidad de emitir drones al cielo y poder controlar todo el espectro del espacio geográfico sobre el sector de la Ocaña mientras se ejecutaban las operaciones. O sea, son elementos vitales tanto para la inteligencia en la búsqueda y obtención de información para la ejecución de la operación, como para el tema de poder dar la permeabilidad y la seguridad en la ejecución de la captura y la posterior presentación del señor Evo Morales ante la justicia boliviana.
¿no? Con tecnología boliviana. Bolivia no tiene la capacidad quizás de comprar esos armamento militar de última generación, pero tuvo la capacidad a través de la escuela militar de poder crear eso. ¿Cuál era la diferencia de utilizar, por ejemplo, cañones de artillería o de los SK, que son los tanques más denominados en Bolivia? Que prácticamente los SK o los tanques, si bien fueron desarticulados en la época de Evo Morales, tienen una capacidad de fuego muy grande, muy destructiva, a diferencia de los vehículos tácticos técnicos que creó la escuela militar para el empleo militar, ¿no? Pero todo este tema de la Rosa de Hierro no solamente radica en el tema del control, sino que radica en el tema de desmontar a la institución armada. La institución armada tiene ahorita, a través de su mismo personal, la capacidad de crear tecnología para poder hacer frente a las amenazas de la afectación a la seguridad interna del país. Pero esos proyectos nunca van a salir adelante, ni van a poderse ejecutar mientras el gobierno del movimiento socialismo seguía presente en ese entonces. Lo que ellos hicieron al generar la transición de gobierno hacia el gobierno de Rodrigo Paz es prácticamente mantener la estructura interna del control. Por eso a ellos no les interesa que entre un gobierno de izquierda o de derecha, porque prácticamente siguen controlando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a través de la estructura de la Rosa de Hierro, porque van generando acciones de coacción y de sometimiento. Me llama la atención, por ejemplo, y vuelvo a recalcar el tema del comandante de la unidad de blindados que se encuentra en Achacachi, el teniente coronel Usmayo. Teniente coronel Usmayo, para las personas que no sabían, es una de las piezas claves para poder identificar quiénes fueron los mercenarios que se encuentran operando en Bolivia, y el tema de la captación que hizo la Rosa de Hierro, que va evolucionando en las escalas. ¿Por qué? Porque cuando el coronel Usmayo era subteniente, fue parte del grupo que, bajo las órdenes de Juan Ramón de la Quintana y bajo la dirección del general Luis Ariñez Bazán, en ese entonces comandante de la Escuela de Cóndores, y del general Ojoroco Mancilla, en el posterior jefe de la Casa Militar de Evo Morales, fueron quienes estructuraron a estos mercenarios, entrenaron en tácticas militares que deberían ser, de acuerdo a la norma militar, consideradas en absoluta reserva y hasta por seguridad interna en recelo, pero enseñaron esas tácticas civiles por órdenes de Juan Ramón, personas que son parte de los movimientos, de los mal denominados movimientos sociales, hijos de los mal denominados movimientos sociales e hijos de la Central Obrera Boliviana que están. Entonces, creo que es clave y vital de que se pueda investigar ese tema y que personas como Jimmy Usmayo den la información y la lista de quiénes fueron entrenados y se pueda corroborar dónde fueron partícipes ellos, en qué instituciones del Estado está, qué cargo ocupan dentro de la Central Obrera Boliviana, se pueda confirmar o descartar hipótesis que puedan dar curso de acción y dar la verdad de los hechos en hechos suscitados en Bolivia, como ser lo que pasó en Sencate en 2019 y muchas acciones que han ido ocurriendo de inseguridad y de afectación a la seguridad y defensa del territorio boliviano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llama igual la atención? ¿Cómo colocan de segundo comandante al señor Sánchez Daga? Sánchez Daga, para las personas que no sabían, que tiene igual un antecedente nefasto, Sánchez Daga fue la persona que entró al sistema de la Rosa de Hierro o a la estructura que tiene ahí muy directamente con Juan Ramón de la Quintana, de quien tengo información que también fue parte de la estructura de la Rosa de Hierro, porque Juan Ramón de la Quintana fue la persona que capta al señor Sánchez Daga cuando él era subteniente el año 2009 y lo colocan en comisión con la señora Jessica Jordan. Y yo te pregunto, ¿qué hacía un militar trabajando con la señora Jessica Jordan, quien tiene nexos con narcotráfico en el territorio boliviano? ¿Por qué había la creación y la aplicación de personas que trabajaban con Jessica Jordan y posteriormente estuvieron en la estructura del elemento de búsqueda de información que tenía el gobierno, de espionaje que tenía el gobierno a través de una institución que se llamaba ADEMAF, donde trabajaron muchos venezolanos y se captó a muchas personas? La estructura de ADEMAF fue clave para la creación de la Rosa de Hierro, y la Rosa de Hierro es clave para el control, el sometimiento y posterior destrucción o aniquilación de las Fuerzas Armadas. El objetivo principal aquí, cuando yo vierto estas declaraciones,
no es buscar atacar a una institución que le tengo mucho cariño y a la cual le debo mucho. Mi objetivo es desarticular la red que existe dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que está destruyendo a la institución armada, que está colocando en riesgo la seguridad y defensa del pueblo boliviano y por ende puede colocar en riesgo la estabilidad del gobierno de turno. Ahora, lo que dice es muy grave porque estaríamos hablando de una estructura que además no solo es una estructura heredada del anterior gobierno, sino tienen un poder de fuego y un poder estratégico que podría desestabilizar o desencadenar cualquier evento relacionado justamente con la inestabilidad política de nuestro país. Sí, querido Juan Carlos, prácticamente es un escenario que puede desarticular o puede generar muchos escenarios de conflictividad dentro del país. Es prácticamente un sector que tiene una lealtad y quizás no es una lealtad, creo que el término correcto no es lealtad, sino que tienen un método de chantaje y de extorsión hacia las Fuerzas Armadas. Y no es posible de que estén colocando a personas de esta estructura en cargos estratégicos. No por el hecho de que le están haciendo morder por ejemplo, en el caso del señor Carvajal Luchani, quien fue incluso detenido en la República de Chile, acusado en la República de Chile por robo de vehículo para la posterior internación de vehículos a territorio nacional y el tráfico del contrabando en Bolivia, en complicidad con funcionarios de la aduana. 7 funcionarios de la aduana fueron detenidos junto con Carvajal Luchani. ¿Dónde se encuentran el día de hoy esos 7 funcionarios? ¿Quiénes son esos 7 funcionarios? ¿Están trabajando nuevamente en la aduana? Cuando hubo el tema de la muerte de los 2 primeros militares que murieron en el tema de la lucha contra el contrabando, el sargento Chávez y el sargento Signani, nosotros reportamos que uno de esos funcionarios que había sido detenido en la época de Carvajal Luchani, el 2017, posteriormente se encontraba trabajando todavía el 2018 en la aduana y que aparentemente, bueno, de acuerdo a nuestras indagaciones, fue autor o cómplice o parte de la emboscada que sufrieron esos 2 militares, los 2 primeros militares que murieron en Zavalla. Nunca la Fiscalía nos tiró la importancia, no sé si tomaron las declaraciones que se emitieron a través del Departamento Segundo del Comando de Ejército, pero prácticamente quedaron ahí. Entonces creo que no solamente se está buscando el control del contrabando, manejando él. Aquí existe un tema de extorsión, porque si algún militar que ha estado dentro de la Rosa de Hierro, que ha participado en esas actividades homosexuales, que ha tenido relación, conocimiento o está ahí, no puede salir muy fácilmente de ese círculo, porque las fotos y las actividades y las asquerosidades, perdón por la palabra, que hayan podido cometer o que hayan realizado o que no hayan realizado, pueden salir a la luz pública. No te olvides que la sociedad militar boliviana principalmente, al igual que parte de la sociedad boliviana, tiene un contexto marcado en el tema de lo que es la influencia homosexual, y no puede aceptar dentro la estructura militar propiamente dicho, te hablo como de la estructura militar, que haya ese relacionamiento, como que es como matarte civilmente, no es una muerte civil dentro de la estructura militar, pero yo no veo que se esté generando una investigación, un proceso de investigación. Creo que las cosas no pueden acabar simplemente en una denuncia y que quedó aquí, sino que se tiene que investigar y mínimamente se tiene que reubicar a las personas que están en cargos estratégicos. No es posible que a través de la orden de destinos salga como oficial de inteligencia con cargo establecido, ordenado por orden general de destinos, el señor Carvajal Luchani como jefe de inteligencia de la segunda división Oruro. O sea, Oruro, que maneja el contrabando, una persona que estuvo en nexos con contrabando cuando era capitán y ahora de teniente coronel. Y tampoco puedo aceptar el tema de que él sea, porque de acuerdo a la norma militar se tiene que buscar la meritocracia, y por eso dentro de la vida militar existe un orden de mérito. Un primero, no hay 2 en el mismo curso siquiera que son iguales, siempre va a haber un primero y un último. La estructura militar es vertical
y maneja una secuencia de quién es más antiguo. Uno siempre va a ser más antiguo que alguien y subalterno de alguien. No somos iguales dentro del ejército. Entonces, no puedes colocar a un teniente coronel que todavía está entre los tenientes coroneles menos antiguos, o sea, estás colocando entre los menos antiguos para jefe de inteligencia, cuando tienes tenientes coroneles y coroneles de inteligencia que son más antiguos que Carvajal Luchani. De acuerdo a la norma militar, debería haber ido el oficial de inteligencia más antiguo que estaba destinado allá, que me imagino que es un coronel, no un teniente coronel. Entonces, esta estructura, y cuando yo hago la declaración, no me estoy yendo en contra del comandante de ejército, y eso me gustaría aclarar, querido Juan Carlos, que yo no estoy atacando ahorita al actual comandante de ejército, fuera de que el primero de esa promoción era el señor Simón Guzmán Aguirre, y el que correspondía y merecía ser comandante de ejército el día de hoy era el coronel Simón Guzmán Aguirre, y por cuestiones de que él nunca dio el brazo a torcer con el movimiento al socialismo, no le permitieron ser general y demás. No estoy cuestionando su comando, mi general Valderrama, si no estoy mal. Lo que estoy cuestionando es tal vez el asesoramiento que usted está teniendo alrededor cuando han creado la Orden General de Destinos, al colocar a personas como Jimmy Usmayo en el comando de una unidad junto con Sánchez Daga, dos personas que están relacionadas tanto en el tema del espionaje, el tema de Jessica Jordan, Juan Ramón de la Quintana, o sea, están muy ligadas al movimiento al socialismo, deben muchos favores y la postura y la posición que tienen están ahí. Un Sánchez Daga que participó en los eventos del 26 de junio con el autogolpe a través de la compañía de inteligencia y que posteriormente se lava las manos en la declaración que él emitió ante la fiscalía. ¿No? Entonces, no es correcto que haya personas al mando de unidades estratégicas como Achacachi, de personas que están ahí. O sea, no sé cuál es el criterio para colocar a un Becerra junto con un Barrios en la segunda división, cuando antes ambos fueron parte de la estructura que se realizó desde el 2019, un Becerra que sabía que había personas civiles armadas en Sencata y cuando declaró en la fiscalía nunca dio ese dato que podía haber evitado que muchos militares, policías y civiles entren inocentemente a la cárcel en la época de Sencata y que hasta la fecha hayan cumplido condena que el tiempo ni el dinero les va a devolver. Entonces, un Barrios que fue parte de la misma estructura de la compañía de inteligencia a través de todo ese movimiento que se realizó con el grupo mal denominado Pachachus, que lo bautizó el señor Evo Morales. Entonces, no me parece correcto. Y pienso que la estructura de la Rosa de Hierro se tiene que investigar, se tiene que desarticular y se tiene que dar la estabilidad y seguridad a la institución para que la institución pueda controlar y otorgar la seguridad y defensa al territorio nacional y al gobierno establecido. Definitivamente creo que hay aspectos que tienen que ser atendidos en el marco de esa denuncia, mi querido Capi. Usted va aportando la denuncia de fotografías. En algunos casos hemos ido encontrando esta información en orden de destinos. Esperemos que se entienda que esto no va en contra de, sino va a favor de cuidar la institucionalidad, la democracia del país. Le agradezco una vez más el habernos dado estos minutos, mi querido capitán. Muchísimas gracias, estimado Juan Carlos, y en realidad va a favor de, no en contra de. Espero que el proyecto que te he mostrado, y ahí respondo una pregunta que leí en alguno de los comentarios de la primera parte de esta entrevista, que fue el primer capítulo que salió hace unos días atrás. ¿Qué aportan los militares? Los militares, dentro de la función de seguridad y defensa, aportaron con creación de tecnología. Pero si el gobierno no coadyuva, no aplica, no incentiva y no genera como cualquier país del mundo, porque la ciencia militar es eso, ciencia y arte para la creación no solamente de estructuras militares, sino la contribución en tecnología que pueda ser utilizada para la defensa y la seguridad del territorio. Prácticamente estamos viendo la tecnología creada por la EMI hace unos años atrás puede ser utilizada desde el punto de vista táctico por la capacidad que tiene, incluso para las operaciones de llevar al señor Evo Morales ante la justicia. Y espero que se pueda reactivar estos proyectos en beneficio del país, no solo de la institución. Gracias, mi querido capitán. Tenga usted una linda jornada. Permiso.